también otra cosa que hemos tenido estos días es el aniversario. Se cumplen 10 años. Todos recordamos en 2012 la Eurocopa no, el El bosón fin de del Higgs, mundo, el fin ¿no? del mundo. Que en el LHC se encontró la evidencia ya definitiva de la existencia de esta partícula, por tanto del campo de Higgs, y se completaba un poco el modelo estándar, ¿no? Y todas las cosas, aunque luego sigue teniendo sus problemas, ¿no? O sea, no sé por qué se vende aquello como una especie ya de la coronación final del modelo estándar, como cuando, tanto en aquella época como hoy en día seguimos sabiendo que hay cosas que Claro. el modelo estándar no responde, ¿no? Tiene fisuras. Pero bueno, la cuestión es que eso, fue un momento histórico realmente. Se cumplen 10 años de aquello. No sé si quieren aprovechar para recordar alguna anécdota, alguna situación o algún comentario que quieran hacer sobre el aniversario. Y luego ponemos la mirada un poco en el futuro, ¿no? De lo que viene después, que quizás es lo más interesante ahora. Bueno, si queréis comento yo brevemente. El campo de Higgs oficialmente fue descubierto con el bosón W y el bosón Z en 1983. Es decir, la existencia del campo de Higgs se consideraba fuera de toda duda desde mediados de los 80. El problema es el modelo de Higgs que predice una partícula, ¿vale? Porque el campo de Higgs yo podía incorporar los modelos estándar de muchas maneras, por ejemplo, con el Higgs una partícula compuesta, siendo un campo resultado de una composición de otros campos, por ejemplo el Technicolor, o con campos que no tienen estado de tipo partícula. Entonces, O sea, quedaba que son las confirmar. propiedades realmente, ¿no? Las propiedades de la Claro. partícula, la masa Entonces, del Higgs, ¿no? había que encontrar el campo de Higgs, tenía un parámetro incógnita que no conocíamos, que era, porque hay un parámetro que sí conocíamos, que era la energía del vacío del campo, que sí podíamos obtener a partir de las masas del W y el Z, pero quedaba el parámetro de la masa del Higgs, que es un parámetro relevante porque nos da el autoacoplo. Un bosón de Higgs puede desintegrarse en dos bosones de Higgs, ¿vale? Un bosón de Higgs, por supuesto, que tenga suficiente energía cinética, suficiente energía como para poder decaer en dos bosones de Higgs. Entonces, ese parámetro de acoplo, que es clave y fundamental y que nos dice que asociado al campo de Higgs hay una nueva interacción fundamental, la interacción de Yukawa, la Pero interacción. espera un momento, Fernando, porque esto nunca lo había pensado. O sea, que un bosón de Higgs, o sea, los bosones se reproducen. Eh, un bosón con suficiente energía puede descomponerse en dos. Bueno, Esto le nunca. pasa, estrictamente hablando, le pasa a los gluones también. Los gluones también tienen interacción con ellos mismos. Sí, Pueden además los descomponerse. gluones pueden un gluón generar dos o dos gluones chocar y generar dos. Son los dos tipos de vértices que hay. Con el Higgs solo existe la posibilidad esta de uno que se divide en dos. Es un potencial estrictamente cúbico. Por supuesto, la vida del bosón de Higgs es muy pequeña, son 10 a la menos 22 segundos o algo así. O sea, que no es que pensemos que se reproducen y tienes un bosón de Higgs, ya te parece un mogollón y tienes una reacción en cadena. O sea, es una cosa Sí, súper porque además cada improbable. uno tiene que tener mínimo el doble de la masa de un bosón de Higgs Y para en poder ser. general tienes que tener como 10 veces más o así para que Claro. esto sea probablemente, la probabilidad de que ocurra sea alta y significativa. Se necesita mucha energía o mucha luminosidad. En el LHC las colisiones protón-protón han sido hasta ahora a 13.000 gigaelectronvoltios. La masa del Higgs es 125. Pues a 13.000 gigaelectronvoltios, cuando producimos un Higgs, no tiene energía suficiente para partirse en dos Higgs y que lo podamos observar. La probabilidad de que ese fenómeno ocurra es demasiado baja para que la hayamos podido observar hasta ahora. Pretendemos observarla probablemente en el HL-LHC, es decir, el colisionador que sustituirá al LHC y que empezará a tener colisiones pues, probablemente a principios de los 2030. HL de High Luminosity, ¿no? Exactamente, High Luminosity LHC. Si los chinos consiguen una fábrica de Higgs, que pretenden hacerlo y se supone que está aprobado, pero como los chinos son muy crípticos, no sabemos realmente en qué estado está el asunto. Si consiguen una fábrica de Higgs, un colisionador específico, el protón-electrón, a la energía propia del vacío del Higgs, a unos 250 gigaelectronvoltios, sí podrían llegar con alta luminosidad a observar este fenómeno antes que el HL-LHC. En cualquier caso, desde el 2012 hasta ahora hemos aprendido muchísimas cosas sobre el bosón de Higgs, pero todavía nos quedan muchísimas más cosas por aprender. Claro. ¿Vale? O sea, el punto clave que tienen que tener nuestros oyentes es que estamos haciendo física de precisión del bosón de Higgs, ya tenemos cosas como la masa del bosón de Higgs con una precisión inferior a un 1%, pero lo que necesitamos es física de ultra precisión.
O sea, esto es imprescindible. Física de ultra precisión del bosón de Higgs para poder ver en el campo de Higgs, utilizarlo como una manera de ver anomalías, desviaciones del modelo estándar que apunten hacia la física más allá. Entonces, esa física de ultra precisión en el campo de la cosmología, pues es la clave para la cosmología de la próxima década y es clave también en la física de partículas, en concreto en el campo de Higgs, y para la próxima década. Como es cierto, la ecuación de Higgs tiene un término cúbico, pero eso viene de un potencial, de un término cuártico del potencial, ¿no? Tiene un término cuadrático, Sí. ese de la masa, y el término cuártico del potencial. Yo quería comentar que una cosa que he estado leyendo estos días, informándome para el programa de hoy, es que, claro, antes con el LHC decían que a lo mejor se descubrían las partículas de materia oscura, pero claro, era porque se esperaba que saliera la supersimetría y tal. Y ahora lo que estaban diciendo es, tenemos que estudiar muy bien la interacción del Higgs con las partículas que conocemos, porque como algunas de esas interacciones salen lo que llaman fluctuaciones cuánticas de por medio que no llegamos a observar, pero observamos sus productos, esas fluctuaciones cuánticas o loops que llamamos pueden ser con partículas de modelo estándar o con partículas desconocidas, que puedan ser las de materia oscura, si es que son partículas y cosas así. Entonces, estudiando con mucha precisión la interacción del Higgs, de cómo se desintegran partículas que sí que podemos detectar, si hay desviaciones en esos temas, puede ser debido a que esté en lo que llamaríamos la espuma cuántica, en la polarización del vacío y tal. Ahí, de forma no observable, estén ocurriendo cosas con campos y partículas de las que buscamos para materia oscura y den lugar a las partículas que conocemos, pero con probabilidades diferentes y cosas así. Por eso queremos la mayor precisión. Es que todo esto viene en el contexto del debate, que realmente es un debate Claro. que ya viene de varios años atrás. Aquí creo que estuvimos hablando en un episodio de Coffee Break, creo que fue el número 200, sobre este tema, ¿no? De los proyectos que hay de grandes colisionadores futuros, que hay pensados, hay ideas sobre los próximos colisionadores, como esa fábrica de Higgs que decía Francis que había pensado en China, pensando más allá del LHC, ¿no? Entonces, hay cierto debate sobre si eso vale la pena, si vale la pena construir colisionadores todavía mayores, todavía más potentes, todavía con más luminosidad, y qué perspectivas hay de que vayamos a aprender cosas nuevas. Y hay gente, incluso en la comunidad de la física teórica, que es reticente, que es crítica con esa posibilidad y dice que el dinero estaría mejor invertido en otros proyectos. Hemos hablado de Sabine Hossenfelder, ¿no? También comentamos una entrevista que dio en la que se expresaba en términos muy duros y ella en general es muy, muy crítica con todo esto. Ella dice que ya toda la física se podía ver en colisionadores, ya la hemos visto con el Higgs, que quedaba la esperanza de que si se pudiera encontrar supersimetría, pero como no se ha encontrado, pues ya no hay... ¿Y ella qué sabe? A ver, cuando la ¿Cómo oyes hablar... No, es que nadie sabe Claro. que si tenemos funcionando el acelerador en 5 años más, no va a haber una partícula. Decir que uno sabe eso es lo mismo que ser astrólogo. Claro. Sí. Y de todas formas, Bien. yo me he encontrado a gente incluso que considera erróneamente que el Higgs era el único descubrimiento que ha hecho el LHC importante. Entonces consideran que todos los miles de millones que cuesta el LHC no valen la pena por solamente descubrir una partícula. Y claro, esto yo lo veo un poco como decir que todas las expediciones que se hicieron para cartografiar el continente americano tras su descubrimiento, que digan es que no valen la pena porque esas expediciones no han descubierto otros continentes. Exacto. Pero no, claro, el Higgs se ha descubierto, pero tenemos que caracterizar todas sus interacciones con el resto de partículas con mucha precisión para realmente ver las cosas que estamos buscando de teorías alternativas al modelo estándar y cosas así. O sea, hay que todavía estudiarlo mucho. Yo quería ir un poco a eso, ¿no? Que es el problema de la simplicidad del titular de se ha descubierto tal cosa. Claro. Parte de este debate también estos días hay una editorial en Nature sobre este tema que he estado mirando, es del 7 de julio, pero no pone la firma del autor, lo cual me da pena porque me parece un artículo muy Es muy un editorial. bueno. Los editoriales oficialmente los firma el editor principal de la revista. Lo que pasa es que no necesariamente lo escribe él, en este caso ella, porque es una mujer, pero probablemente sí, ¿vale? Porque la costumbre
hace décadas en Nature es que los editoriales los escribiera el propio editor principal. Ah, vale. No sabía eso. Yo suponía que él, digamos que representaba un poco la postura oficial de la publicación, No. pero pensaba que tenía autor con nombre y apellido. Bueno, da igual. Termina con una frase que me gusta mucho y además creo que es aplicable en muchos contextos. Dice, en ciencia el proceso raramente genera titulares, pero es tan importante como los resultados, ¿no? Entonces, lo que cuenta este artículo es una visión de que nos equivocamos si pensamos que, como decía Héctor, el LHC se construyó para detectar el Higgs, medir la masa del Higgs y ya está. Todo esto lleva todo un proceso, o sea, no es solo descubrirlo, es cartografiarlo, ¿no? Como el continente americano, entenderlo, ver cuáles son sus propiedades, porque esas propiedades son las que nos van a permitir entender el modelo estándar y a partir de ahí quizás encontrar las fisuras que nos puedan llevar a detectar anomalías, a cosas que no funcionan como esperaríamos y poder elaborar nuevas teorías mejores, ¿no? Claro. Si no conocemos la física del modelo estándar, difícilmente podremos avanzar más allá. Y para conocer esa física del modelo estándar no basta con decir he descubierto que existe el bosón de Higgs y que tiene una masa de, no sé, 120 y pico gigaelectronvoltios, lo que sea. No basta con eso. Hay que medir bien sus propiedades, hay que medir su acoplamiento con las otras partículas, ¿no? Como decían ustedes antes. Es como tener una receta y decir, he descubierto ya otro de los ingredientes que nos faltaban saber de cuáles usan, ¿vale? Pero si no has descubierto cuál es el texto de la receta, solo tiene los ingredientes. Hay que saberlo. Claro, y no debemos olvidarnos que también conocer es también conocer lo que no existe. Claro. El LHC nos ha enseñado mucho sobre eso y no podemos olvidarlo. Sabemos qué tipo de partículas no existen a 13,6 teraelectronvoltios. El hecho de que no hayamos encontrado nada no es necesariamente negativo. Claro. También nos ha permitido avanzar en ese mapa, que bien nos dice Héctor como analogía, y encontrar dónde no hay islas, dónde no hay nuevos continentes, dónde mejor buscar en otro lado. Por otro lado, como lo que se pretende buscar es tan sutil, missing energy para ver si hay algún tipo de partícula oscura o lo que fuere, o extra dimension, si nos vamos un poco del carajo. Tenemos que saber muy bien cómo se acopla el Higgs a lo que conocemos y cómo se acoplan las otras partículas a lo que conocemos para estar seguros que cualquier anomalía no se debe a un desconocimiento nuestro de esos parámetros y sí a algo nuevo. Y lo último que me gustaría deconstruir es que tampoco es tanto dinero. En Argentina el último gobierno pidió un LHC por año al Fondo Monetario Internacional. No es tanto dinero. Lo que hay que pedir es que lo que tenemos que hacer es más dinero para ciencias, no la que tenemos pelearnos entre nosotros y cómo destruirlo. Porque si decimos el número, nos parecen miles de millones, es abstracto ese número. Decimos lo que gasta Estados Unidos por defensa por año, y es mucho más que lo que gastan en hacer guerras, y al lado de esto es órdenes de magnitud más. Entonces cuando los números se vuelven abstractos nos parece mucho, pero a veces hay pelados que van al espacio con sus amigos y gastan más o menos el mismo número, orden de magnitud. Sí, estoy de acuerdo. Y también por poner en el contexto de, volviendo, en fin, de la parte económica, que eso lo podemos aplicar a prácticamente cualquier contexto, ¿no? de desarrollo de nueva instrumentación científica, porque al fin y al cabo estamos hablando de instrumentos para toda la humanidad. O sea, no es que cada uno en su casa se construya un LHC como quien se construye pues, una iglesia en el pueblo, ¿no? O sea, hay un LHC para la humanidad, ¿no? Igual que cuando hay una misión a Marte, pues es para toda la humanidad, ¿no? Y cuando hay una... Esto hay que valorarlo en ese contexto, ¿no? Pero volviendo al tema de la utilidad, Francis mencionaba una fábrica de Higgs, ¿no? Y me parece que qué mejor ejemplo que ese para entender que no se trata de descubrir el Higgs, porque uno podría pensar, bueno, ya está descubierto, ¿para qué vas a hacer un colisionador dedicado a fabricar Higgs? Pues esto te da una idea, el hecho de que China esté pensando hacer una inversión en una fábrica de Higgs, te está dando una idea de la importancia que realmente tiene entender las propiedades de ese campo, de esa partícula, de cómo son sus acoplamientos, porque aquí estamos hablando nada más y nada menos de por qué las cosas tienen masa, por qué las partículas tienen masa. El campo de Higgs, por lo que entendemos en el modelo estándar, es el que mediante su acoplamiento con el acoplamiento de los otros campos, hace que las cosas tengan masa. Tan simple como eso.
Y por cierto, ya que estas cosas siempre cuando tú quieres conseguir dinero, y esto hasta en física solar tenemos esta experiencia, lo más fácil es asustar a la gente. Recordemos que ya dijo Stephen Hawking que el bosón de Higgs podía destruir el universo. ¿eh? Puesto en el contexto de que no por generarlo en un colisionador vaya a ocurrir eso, Claro. sino que no sabemos si el potencial de Higgs es un potencial estable, metaestable, con qué tiempo de vida, etcétera, ¿no? Pero que en cualquier momento eso es Mirá algo si el que no número sabemos. diese 14.000 millones de años. Estaremos todos corriendo. Por ese tema, ¿no? Del colapso, el posible colapso del vacío del campo de Higgs a un estado fundamental y entonces, pues, bueno, sería el fin del universo. Sí, no, esto como, Bueno. por ejemplo, si imaginemos que se descubre en España un nuevo tipo de felino, ¿no? El español. El español es una especie de lince, pero que vive en cuevas y solo sale de noche y es extremadamente difícil de detectar. Resulta que han puesto unas cámaras automáticas en ciertas cuevas y acaba viéndose imágenes del español. Aquí hay dos opciones, ¿no? Este nuevo felino español, tenemos dos opciones. Una, protegerlo absolutamente y hacer como que no existiera. No existe, ¿vale? No existe, no. Y así es la mejor manera de que nadie se entere de que existe y así se protege y sigue siendo desconocido para la mayor parte de la gente. O todo lo contrario, es decir, es que es un nuevo felino, es que es el nuevo lince, pero en peligro de extinción infinitamente peor que el propio lince. Es que tenemos que protegerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que saber su biología, tenemos que saber por qué vive en cuevas, tenemos que estudiarlo con absoluto detalle, ¿no? Y tenemos que vender que España tiene un nuevo felino, un gran descubrimiento histórico del siglo XXI, ese nuevo felino en España. Pues eso es lo que hay que hacer con las cosas nuevas que se descubren, ¿no? Cuando tú observas el bosón de Higgs, lo que tienes que dedicarte es a estudiarlo en detalle y conocer toda su física. Tenemos un modelo teórico extremadamente sencillo que predice una serie de propiedades, infinitas propiedades, ¿vale? Más de 50 canales de desintegración han sido calculados para el Higgs. Hay diferentes maneras de producción para el Higgs, pero claro, eso es lo que dice el modelo teórico. Pero, ¿de verdad el Higgs de verdad se comporta como dice eso? ¿Ese nuevo felino, el español, se comporta exactamente como el lince? Porque la teoría dice que tiene que tener los dos un ancestro común porque viven en España, ¿no? Pues entonces deberían de comportarse de manera muy parecida. ¿Pero de verdad se comportan de manera parecida? Pues hay que comprobarlo. Entonces, por eso se requieren nuevos colisionadores que estudien en detalle todas y cada una de esas predicciones. El modelo estándar no predice una cosa. El modelo estándar predice el Higgs. Venga, acabamos. No, es que el Higgs aparece en muchos procesos donde hay un parámetro y el modelo estándar predice el valor exacto de ese parámetro. Y hay cientos de parámetros. Claro. Pero la naturaleza sigue la regla de lo que haya dicho el modelo estándar, hay que cumplirlo. No, la naturaleza hace lo que hace. Nosotros queremos conocer qué es lo que hace. Tenemos que comprobar que ese parámetro sigue exactamente lo que dice el modelo teórico. Y no solo eso, sino más con precisión. No basta decir, venga, pues con que se parezca al parámetro teórico en un 20% ya nos quedamos tranquilos, ¿vale? Porque ya tenemos un 20%. ¿Para qué vamos? No, hay que comprobarlo al 1%, al 1 por 1000. Claro, al 1 por 1000 nos va a costar más de un siglo. Pues por lo menos al 1% de muchos parámetros, pues lo tenemos a décadas vista y hay que hacerlo. Entonces, en ello tenemos que embarcarnos sí o sí. No podemos decir, ya no quiero saber, ¿vale? La ciencia debemos de eliminarla. Estamos en la película Interestelar. Ya nadie tiene que hacer carrera científica, todo el mundo tiene que ser agricultor. Pues no. Es que con el tema de los avances científicos, una cosa que siempre tenemos que recalcar es queremos ver diferencias entre el paradigma que tenemos, que nos explica todo razonablemente bien, y lo nuevo, que tiene que explicar todo razonablemente bien, pero mejor. Entonces, si no sabemos exactamente qué predice lo actual, no vamos a poder ver la diferencia si es real o no. Y claro, es que si estamos buscando anomalías, todo lo que sabemos que el modelo estándar tiene cosas que no explica bien. Entonces, si queremos ver propuestas diferentes y testearlas experimentalmente, hay muchas que las diferencias que proponen son todavía menores al al margen de incertidumbre que tenemos. No, un poco para poner en contexto, eso cuando decimos que el modelo estándar no anda bien, sabemos que tiene problemas de diferente índole, naturalidad, o sea, a uno pero esos son problemas casi estéticos. Pero bueno, no describe la gravedad.
Y uno sabe que la gravedad está a una escala que sería imposible tecnológicamente alcanzar, ni ahora ni el siglo que viene. Está muy... Ahora, de aquí hasta allí, en tantos órdenes de magnitud de energía, no hay nada nuevo. Podría haberlo también. Claro. Quizá en 15 años se encienda un acelerador 10 veces más potente y encontremos partículas supersimétricas, o WIMPs, o extra dimensions, no lo sabemos. Algunas son cosas más probables que otras, pero no lo sabemos. Claro. Y otra cosa que quiero mencionar yo es de la gente que dice que solo se hizo el LHC para el Higgs. A ver, en el LHC se colisionan protón-protón, pero también iones de plomo. Las colisiones de iones de plomo son para estudiar el plasma de quark-gluones, que nos da información sobre el inicio del universo, sobre el centro de las estrellas de neutrones, cosas así. Y esas colisiones hay tanta cosa que ahí no se pueden detectar Higgs, ¿no, Francis? No, ni mucho menos. Es imposible. Entonces, solo con saber que también se colisionan iones de plomo, ya deberías, sobre todo si la persona sabe de ciencia, que esto me ha pasado, he tenido estos días a una persona diciendo que demasiado dinero para solamente buscar el Higgs, y esta persona debería saber que en el LHC se colisionan iones de plomo para cosas totalmente diferentes a estudiar el Higgs. Y bueno, un punto importante, se han colisionado iones de plomo-plomo, protón-plomo, pero también se ha colisionado xenón-xenón, protón-xenón, claro. Y ahora en el LHC RAN 3, lo que va a empezó ahora el 4 de julio, se espera probablemente, lo quieren retrasar, porque la gente sabe que esto daña un poco al colisionador, claro. Entonces quieren hacer que el daño sea lo más retrasado posible, entonces lo quieren retrasar a 2024, pero bueno, se está reclamando ALICE, el gran detector que se dedica a este tipo de interacciones, aunque también la ven ALAS, SMS y LSB también, han propuesto iones de oxígeno. ¡Ostras! Con lo que tengamos todo un recorrido completo de masa. Plomo, xenón, oxígeno y protón. Y tener bien. El plasma de quark y gluones, o el plasma de quark-gluón, a veces se dice, explorado a esos tres masas. Yo quiero reincidir en el tema que, bueno, ya Gastón lo mencionó antes, ¿no? De que hay todo ese desierto desde las partículas que predice el modelo estándar, desde ahí hasta las escalas de Planck, en los que no hay nada, ¿vale? Y entonces, o sea, hay gente que dice, no, bueno, ya con las teorías que tenemos nos dicen que ya ahí no hay nada más que encontrar. Y bueno, pero si tú estás asumiendo que tus teorías ya son toda la verdad, entonces evidentemente así nunca vas a descubrir nada nuevo. O sea, si tú crees que la teoría prevalente ya lo explica todo, entonces y no vas a buscar nada más allá de esas teorías, evidentemente no vas nunca a descubrir nada nuevo, ¿no? Por otra parte, estas teorías que supuestamente ya es todo lo que hay que saber y no hay nada más, no solo tienen problemas con la gravedad, como planteaba Gastón, es que incluso dejando de lado ese problema que parece un problema gordo, tienes problemas como que la materia oscura no tiene ni idea de lo que es, el exceso de materia sobre antimateria no te lo explica, y fíjate tú si es una cosa importante o no, es básicamente la existencia de todo. O sea, es una teoría que tiene dificultades para explicar que exista algo en el universo, ¿no? La masa de los neutrinos es otro problema. O sea, hay una serie de problemas como muy, entre comillas, mundanos, pero súper importantes, que el modelo estándar predice mal, ¿vale? Por lo tanto, no podemos en ningún caso decir que el modelo estándar es todo lo que sabemos. Claro. Al contrario, sabemos que tiene fallos y tenemos que ir más allá y buscar teorías mejores que ese modelo estándar, ¿no? Por tanto, de alguna manera, aún así, entiendo que el debate es legítimo, si la vía es con nuevos colisionadores o de otra forma. Pero, y ya termino, decir que el LHC solo sirve para descubrir el bosón de Higgs y por tanto eso ya está hecho y ya no hace falta hacer más, es como decir que un telescopio solar solo sirve para observar una estrella y que ya está descubierta y que ya no hace falta más observar el Sol. Es que, Héctor, mira que querer mirar al Sol. Encima es peligroso mirar al Sol. Es hasta peligroso. Eso sí que es peligroso. Y no colisionar partículas para producir un Higgs. Además, sí, del Sol ya sabemos la masa, que es lo que buscábamos del Higgs. La masa. Ya tenemos la masa, por tanto ya está. Y su posición, y bueno. Sí, los opositores al tema de progresar en el mundo de grandes colisionadores, como Sabine Hossenfelder, que es la gran divulgadora de estas ideas y que, bueno, ha publicado recientemente un libro en el que comenta el tema, fundamentalmente se oponen diciendo, no necesitamos seguir explorando la alta energía en este siglo,
sino que tenemos que concentrarnos en, por un lado, la baja energía, por ejemplo, experimentos de laboratorio para estudiar los efectos cuánticos en la gravitación, cuantizar la gravitación newtoniana, cuantizar la gravitación relativista en un régimen de muy, muy baja energía y ver si se comporta como todo el mundo espera, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. Y por otro lado, experimentos de física fundamental relativamente baratos comparados con el LHC, por ejemplo, nuevos interferómetros de ondas gravitacionales, por ejemplo, ondas gravitacionales en el espacio, o por ejemplo, nuevos detectores de neutrinos. Es decir, lo que plantea Hölzer-Felder es que si estudiamos primero los grandes problemas a baja energía que tenemos en la teoría y que deleguemos a el siguiente siglo estudiar energías más altas. Porque conforme ponemos un colisionador de energías cada vez más altas, estamos cada vez alejándonos más de los fenómenos interesantes que puede haber a baja energía que todavía quedan por explorar. Por ejemplo, no sabemos si el bosón de Higgs le da masa al neutrino, pero es que ni una fábrica de Higgs, ni ningún colisionador de partículas de alta energía que produzca Higgs puede desvelar eso. Claro. El parámetro de Yukawa, el acoplamiento entre el Higgs, o sea, la desintegración de un Higgs en neutrinos es un fenómeno no solo que no vamos a observar en el siglo XX, sino que probablemente no vamos a observar en el milenio, en el segundo milenio, ¿vale? O sea, es algo absolutamente imposible, más allá de lo concebible. Entonces, eso no lo vamos a poder explorar así. Entonces, la masa de los neutrinos tenemos que explorarla con experimentos, por ejemplo, de oscilación, de cambio de sabor, de cambio de tipo de neutrino, y ese tipo de experimentos, pues, tienen que recibir más financiación. Ha habido varios experimentos, por ejemplo, el experimento DUNE, D-U-N-E, en el Fermilab, pues recibió un recorte de financiación terrible. Iba a ser un experimento, el gran experimento de neutrinos de Estados Unidos, iba a liderar la física de partículas. Se le fue el presupuesto en la película. Y le han cortado el presupuesto a la mitad. Entonces, Hölzer-Felder dice, si todo el dinero que Estados Unidos invierte en el LHC, en el CERN, lo invierte en DUNE, pues probablemente no tenga que haber ese tipo de recorte. Entonces, ese es su argumento, ¿vale? No es una negacionista del progreso. Eso es pusilánime, porque si verdaderamente se quiere hacer la revolucionaria, en lugar de criticar a sus colegas, tendría que decir, si el dinero que invierte Estados Unidos en armamento o en ese tipo de cosas, que se invierta en ciencias, esa es una verdadera crítica. Lo que hace ella es típico de cómoda burguesa, apóstata de la ciencia. Es una posición hiper cómoda, es una crítica de ópera que no va a poder cantar en su vida. Bueno, y hablando de ópera, acabo de ver así fugazmente en el chat que preguntaba Bruno Jiménez, mandamos un saludo a Bruno, que si no se usaba también el LHC para mandar neutrinos a Gran Sasso. Y digo yo que creo que eso estamos intentando olvidarlo, ¿no? Hemos dicho que no vamos a volver a hablar de eso. ¿Pero era el LHC o era uno de los aceleradores? Sí, el LHC. Bueno, en realidad no era el propio haz del LHC el que se redistribuye, sino el SPS, el colisionador, el supercolisionador de protones, que es el que inyecta protones en el LHC, ¿no? La etapa previa, ese está un poco por encima de donde está colocado físicamente el LHC, que son 100 metros bajo tierra, está colocado por encima, y era el que se canalizaba hacia un blanco en el que con grafito, directamente se inyectaban protones en grafito, y estaba colocado el blanco de tal manera que apunta a Gran Sasso. Entonces, tú envías los protones recta, ahí. O sea, por debajo de la Tierra. Sí, tienes un blanco de grafito, no recuerdo, era muy pequeñito, era una cosa como la mina de un lápiz, una chorrada. Envías el haz de protones contra esa mina, después tienes como 100 metros de vacío, un tubo de vacío, no muy grande, no de mucho diámetro, no recuerdo el diámetro, de como 100 metros completamente de vacío, en el que claro, el protón colisiona, genera piones y caones, y esos piones y caones se desintegran. Los caones preferentemente en neutrinos muónicos, los piones preferentemente en neutrinos electrónicos. Y eso te genera el haz que va en esa dirección. Entonces, como está apuntando a Gran Sasso, pues en Gran Sasso se reciben esos neutrinos, que eran sobre todo neutrinos muónicos, los que se recibían, los interesantes en Gran Sasso, en la mayor parte de los detectores de Gran Sasso. Y bueno, ese experimento está instalado. O sea, lo que pasa es que hay que volverlo a poner en marcha cuando sea necesario, que se puede hacer. Apretando bien los cables. Apretando bien los cables, sí. Bueno, hay un experimento europeo de lanzarlo en lugar de a Italia, lanzarlo a Suecia. Entonces, ese experimento también está, no sé si lo han hecho ya o no, pero hay que recolocar el blanco y en dirección hacia Suecia, en lugar de en dirección hacia Italia.
Digo que hacíamos la broma porque esto fue el experimento que dio como resultado aquel anuncio de neutrinos que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Hago yo, ¿no? Sí, pero ahora lo Sí. comentamos un poquito más de vale. detalle si quieres. A 13,6 teraelectronvoltios. Yo Exactamente. Sí. nunca me imaginé Buenas. que podíamos llegar a más de Hola. 10 teraelectronvoltios. ¿Qué tal? Bueno, pero llevamos ya unos años con colisiones a 13. Claro. Sí, sí, ya sé, pero... Se han hecho pruebas, ha habido ya no, pruebas digo, a 14, ¿eh? Cuando Lo que era, pasa cuando es era que- estudiante, sí. era estudiante y descubrieron el quark top, en ese momento, en los 90, era imposible era- imaginar, ¿no? Claro, eran 2 teraelectronvoltios lo que se alcanzaba ahí, de 1,96 o algo Claro. así. Sí, increíble, ¿no? Un orden de magnitud. Mm. Venga, coméntala Pues ahí- ahora rápidamente. La comento ahora. Decide tú. Sí, pues si, no te resulta- si no te compromete, puedes Claro, hacerlo. no, Está era. en YouTube igual. Yo di. Está en YouTube. Sí, en YouTube estará. Con la beca FPI pude dar clase de universidad en los 2 años que estuve de contrato. Entonces, yo daba uno de los grupos de laboratorio de técnicas experimentales de mecánica y ondas. Entonces, esa asignatura se evaluaba pues, con las prácticas de todas las semanas, con una práctica más larga de uno de los experimentos y una presentación en plan PowerPoint de los resultados de una de las prácticas. Entonces, un estudiante lo que hizo fue, se pasó un montón de tiempo explicando todo el modelo teórico. Era una práctica de modos de vibración con muelles, distintas masas, distinta cantidad de osciladores, cosas así. Entonces, explicó todo el modelo teórico, contó un par de los experimentos que se habían hecho, pues era experimento de 2 osciladores con la misma masa y distintas, empezando, distintos modos de vibración. Otro poniendo el doble de masa a uno para ver cómo cambiaba. Otro con 3 osciladores, con más masas del centro y menos de los lados. O sea, esto es una analogía de las vibraciones que tienen las moléculas, que luego producen distintas frecuencias en el espectro según las masas y se pueden medir isótopos y cosas así. Bueno, pues él no contó todos los experimentos que se habían medido porque dijo, bueno, como el modelo teórico lo predecía todo, pues no hace falta contar los experimentos y los resultados. Y claro, yo digo, estamos en una asignatura de métodos experimentales, entonces el modelo teórico no es lo que has hecho tú. Y yo pensando en el tema del HC y tal, claro, el modelo estándar predice cuál va a ser la interacción del Higgs con las distintas partículas y tal. Entonces, si dices, solo mido unas pocas, porque como estas estoy viendo que van bien y las predice el modelo teórico, pues voy a asumir que el modelo teórico lo explica todo y ya está. Y es justamente lo contrario que estamos haciendo con el LHC, porque lo que buscamos es anomalías respecto al modelo teórico. Entonces, lo que ha hecho él en la asignatura era los experimentos para comprobar si realmente el modelo teórico cumplía lo observado, y él se había centrado en el modelo teórico en sí, pasando de los resultados experimentales. Entonces, digo, es justamente de la gente que dice que con el Higgs ya está todo, no hace falta medir nada más, es una situación análoga. Ya. Y claro, me ha venido a la cabeza por eso. Pero insisto, ¿no? Saber es también saber lo que no existe, ¿no? Claro, a mí claro, me parece claro. que eso se subestima, ¿no? El hecho de que Ujú. sepamos lo que el LHC no ha encontrado. Claro. Ciertas escalas de energía, que no haya más partículas a la energía. Sí, de hecho, hacer mediciones y que sean consistentes con el modelo teórico que tenías asumido, dices, vale, pues entonces sigues pudiendo usar ese modelo teórico en ese ámbito también, que ya lo tienes comprobado experimentalmente. Ese es un excelente argumento. Por ejemplo, nos ha dado también solidez acerca de nuestra convicción del paradigma de la teoría cuántica de campos. Es Claro. increíble lo bien que funciona. Y eso también es algo que hemos ganado en estos 20 años. Ujú. Bueno, pues venga, voy a poner a grabar y seguimos. Ahora hemos tenido también la noticia del CERN de que ha comenzado el tercero de las campañas de toma de datos del LHC. Creo que hay previstas 5 en total. Esta es la tercera y es la primera ya a la capacidad máxima, esos casi 14 teraelectronvoltios, ¿no? Que estaba previsto que con los que generara colisiones el LHC. Y bueno, pues estamos empezando esa nueva toma de datos. ¿Qué creen ustedes que se espera? Más energía, más caña. Más precisión. Sí, No lo bueno, sé, pero Perdón, Sara. ¿Sara? ¿visteis la ceremonia de Ramp Up hace 2 días? No pude. Pues fue súper interesante porque iban contando un poco el pasado y aparte iban acelerando, iban metiéndole caña al bicho y iba saliendo, iban ellos hablando, entrevistando a la gente y abajo en la pantalla se iba viendo en qué fase estaba
Había muy, una muy ruedecita bonito. que alguien iba girando La ruedecita, sí, sí, sí. hasta llegar a velocidad No, absurda. digital. Pero esto Era todo en digital. estará enlazado en los enlaces cuando salga publicado el episodio de hoy, de podcast. Sí. Creo que Sí, está porque puesto está en el vídeo. YouTube. Está así. Sí, sí, Lo sí, han sí. dejado grabado. Es muy, muy interesante. Y al final eso, brindan con champán, todo muy... Mm. Así que si escucháis en las noticias que, bueno, el LHC va a hacer que se abra un agujero negro, no, esto ya habría pasado hace 2 días, tranquilos. Vale. Bueno, la gran sorpresa de este LHC RAM3, la tercera toma de datos del LHC, va a haber 5, pero la cuarta y la quinta son con el HL-LHC. Ah, ¿vale? vale. O sea, empezarán del orden de 2030, 2029, por ahí. La gran novedad es que, bueno, se han hecho pruebas para ver si se podía hacer las colisiones a 14 teraelectronvoltios. Se ha visto que no es completamente seguro, se han mejorado muchísimo, muchos imanes se han mejorado, se han cambiado muchas conexiones, porque la parada larga que el S2, que estaba entre el RAM 2 y el RAM 3, se ha alargado 1 año por culpa de la COVID, y al alargarse 1 año ha dado tiempo a hacer más cosas de las que estaban planificadas, ¿no? Entonces, no se sabe si todo este RAM 3 va a ser a 13,6 teraelectronvoltios, puede que se alcance algo más, pero hay que ver primero, ver que va a arrancar la máquina con 13,6 Claro. y ver cómo anda y si se alcanza la luminosidad máxima objetivo, que es más alta de la que se tenía. Entonces, la gran novedad es lo que ha comentado Gastón en el chat de YouTube en el descanso, que hemos alcanzado el récord absoluto de energía en colisionadores, ¿no? 13,6. Hasta ahora eran 13 teraelectronvoltios, 13.000 gigaelectronvoltios, y ahora son 13.600. Déjame aclararle una cosa a los oyentes, que hay 2 parámetros aquí que son relevantes, ¿no? Uno es la energía, estos 13,6 teraelectronvoltios, eso es la energía a la que colisiona, eso es cada partícula, digamos, la energía con la que colisiona cada partícula. Y luego está la luminosidad, a la que hacía referencia Francis, que eso quiere decir cuántas partículas hay. O sea, las 2 cosas tienen que ver con cuánta energía necesitas tú para poner esas partículas en movimiento, pero son cosas diferentes. Una es cuántas partículas hay y otra es qué energía tienen esas partículas. Es como si tienes una autopista y dices cuántos carriles hay, cuántos coches hay pasando por ahí y a qué velocidad van, ¿no? Entonces esos 13,6 teraelectronvoltios, eso es energía, digamos, de cada partícula. Bueno, en en límite de principio, velocidad. perdón, los AC se aceleran a 6.800, a 6,8 teraelectronvoltios. Los protones están acelerados a 6,8. Lo que pasa es que en el punto de colisión es donde se alcanzan esos 13,6. La velocidad relativa. O sea, el Es por 13,6 colisión, es sí, la no por partícula, por energía colisión. alcanzada en el punto de colisión en el centro de masas, asumiendo que ese punto de colisión estuviera en reposo. Y que hay un choque frontal de un protón contra otro protón, ambos a 6,8. Sí, la energía disponible para producir basurillas, y digamos. Sí. Yo quiero comentar que para el tema de aumentar la luminosidad, no solo hace falta mejoras tecnológicas del acelerador, sino también mejoras del análisis de datos. Porque si pones muchas cosas a la vez, tendrás muchísimas más colisiones al mismo tiempo y tienes que leer los datos de forma más rápida, procesarlo de forma más eficiente, porque va a haber tantas cosas detectadas a la vez que tienes que poder separarlas. Entonces, hay avances computacionales que han hecho posible que se pueda poner más luminosidad en el acelerador. Pues sí. Y bueno, pues en principio este RAM 3, este año, o sea, lo que ha habido este 4 de julio ha sido un arranque simbólico, ¿no? El primer arranque simbólico. Ya se había arrancado varias veces este año, se han hecho pruebas, se han hecho muchas cosas, pero este era la primera vez en que se iba a pedir a los experimentos, a los detectores, que se pusieran en modo colisión. En modo colisión se han puesto no en el primer arranque, que es el que se ve en el vídeo, sino en el segundo arranque, en el segundo, que fue el mismo día, el día 4 de julio, empezó a las 4 de la mañana. Ahí sí se puso en modo colisión, aunque solamente CMS y LSSB almacenaron colisiones. Atlas y Alice no pudieron almacenar colisiones, aunque estuvieron en modo física. Ahora estamos en unos momentos en que lo que se está inyectando es algo absolutamente ridículo, porque estamos en una fase de rearranque de la máquina, hay que arrancarla lentamente. O sea, esto no puedes ponerlo a tope el primer día porque te cargas la máquina. Tienes que ir poco a poco porque no sabes qué parámetros tienes que controlar. Hay muchísimos parámetros. Esto es un trabajo muy duro de ajustarlo todo para que todo quede perfecto. Esto es como el que se compra un Lamborghini y siempre ha conducido un 600. Pues cuando se monta en el Lamborghini, pues tiene que reaprender a conducir. Bueno, hay vídeos por internet de gente que el primer día se compra un cochazo o una motaza y el vídeo es chocándose nada más usarlo.
Bueno, pero siendo un colisionador sería muy apropiado. Y bueno, entonces este año se van a hacer pruebas. El objetivo este año es alrededor del 4 de agosto alcanzar, bueno, los protones se inyectan en el LHC en paquetes. Los paquetes, la luminosidad, ahora mismo en la primera inyección se inyectaron un paquete, después se inyectaron 2, después una con 3, o sea, se están inyectando muy poquitos paquetes. Pronto va a haber 20, 30, para el 4 de agosto debería haber unos 1.200. El objetivo es que haya unos 2.700 para el año 2023. Que se trabaje alrededor de 2.700 paquetes inyectados. Pero, ya os digo, en agosto va a haber un mes entero con colisiones para física interesantes, trabajando con 1.200 paquetes. Después, en septiembre, octubre, se van a hacer unas pruebas con iones pesados, se van a hacer varias cosas, que hay varias cosas planificadas, ¿no? Entonces, este año es un año de arranque. Es muy probable que gran parte de las colisiones que se tomen este año se tiren a la basura, aunque se almacenen en disco, etcétera. Por ejemplo, CMS, en el LH-RAN2, todas las colisiones que tomó en 2015 las ha desechado, no las usa en los análisis. Acumuló como 140 inversos de Centobar, pero solo ha analizado 138. Los 2 del primer año, hombre, pues ha habido muchas cosas, eran como más inestables, estaba arrancando la máquina, no era una cosa sostenida, ¿no? O sea, entonces no se consideran Claro, suficientemente fiables. hay que pensar que esto es parecido a lo que pasa en astronomía, astrofísica, ¿no? Que muchos de los descubrimientos son haber revisado, haber vuelto sobre el registro de colisiones o, en el caso de astronomía, de observaciones. Y uno observa cosas que no había visto. Hace poco estaba lo de los pentaquarks o distintos resultados de colaboraciones que no son sino revisiones de datos previos que fueron incluso a veces arrumbados en algún lugar y alguien vuelve sobre ellos y dice, no sé, te había olvidado este pico acá. Sí, el HCB, por ejemplo, ha publicado un nuevo pentaquark y 2 tetraquark. Bueno, el tetraquark y el antipartícula, el antitetraquark, los ha publicado este lunes también. Eso iba a decirles, ¿no? Pero esto hemos tenido otras noticias anteriores, ¿no? Con la publicación de un posible pentaquark, pero luego no está claro si era una molécula hadrónica. Si era... Con los pentaquark todavía no se sabe, todavía está la duda, con todos. Pero bueno, eso hay que estudiarlo con precisión, es decir, esto es tiempo. LHCb ha mejorado mucho sus detectores, de tal manera de que ahora va a poder acumular mucha más luminosidad, va a poder acumular muchas más colisiones y gracias a eso va a poder hacer física de alta precisión en algunos fenómenos que le van a permitir ver, quizás, confirmar algún pentaquark o algún tetraquark. Pero bueno, hay que verlo, hay que ver si se confirma definitivamente que son de verdad hadrones exóticos y que no son moléculas hadrónicas, no son, como dice Héctor, composición de partículas ya conocidas.